Bien, amigos, lo siento, me he equivocado. He supuesto que había acabado el taller y he cortado. Acabo de crear una nueva continuación del taller 14 y confío en que se os ocurra entrar de nuevo en contacto. Esperaremos a ver si hay personas que se les ocurre venir de nuevo. Parece que ha entrado uno. Dos. En este momento estamos tres, contándome a mí. Bueno, bien, menos mal que por lo menos 6 están entrando. Sí, Óscar, yo también me he quedado sorprendido al ver lo que había hecho. Dice Fegrogar, ¿cuántos niveles o planos o mundos trascendentes hay después de la muerte? No te voy a poder responder porque yo me he dedicado a saber lo que tenemos que hacer los humanos para cumplir nuestro cometido, nuestra misión, para lo que hemos venido. Y no me he dedicado a analizar ciertas cosas. Por tanto, yo os voy a hablar de lo que hay que hacer aquí. Detalles intensos, detallados, precisos, de lo que hay allá, yo no lo he considerado de interés. Lo que hay que hacer es entrar y coger una buena butaca en las primeras filas para enterarse bien de lo que allá se cuece. Sé que hay distintas tendencias o distintas doctrinas que dicen que hay pues, X niveles, otros más, otros menos. No me he dedicado a ese tema, Fegrogar, no me he dedicado a ese tema. Plano superior o plenitud, muy intermedio. Bueno, vamos a ver. Yo cuando dices el más allá, he entendido arriba. Desde luego que el mundo intermedio lo hay. Yo he ido por él y he hecho evacuaciones y he sacado a gente. Y también me he encontrado con gente que no ha querido salir. Muy pocos. 1 o 2. En general, claro, íbamos a hacer las evacuaciones en grandes catástrofes. Por ejemplo, en aquel terremoto que hubo, creo que era en Nepal o en el Tíbet, que murieron miles de personas. Bueno, a las personas que están recién entradas en esa nueva situación, con desconcierto, pues es muy fácil hacerles guiarles hacia el más allá. Atentados, accidentes de aviación, que coge a todo el mundo de improviso. Ahí es fácil. Ahora, ir a evacuar a un familiar que ha muerto y que sospechas que puede no estar preparado. El mundo intermedio es una realidad. No solo yo, ha habido otras muchas personas que se han dedicado con más experiencia y con más práctica a sacar gente del mundo intermedio. Aquel que se quiera dejar sacar. Sí, lo dices bien. Plano superior o plenitud.
Y en esa plenitud sí que hay muchos niveles, muchas escalas, según el nivel de evolución de la persona que ha trascendido. Porque va a estar como mejor estuvo en la vida. Y los desarrollos de las capacidades superiores son muy distintos, son muy diversos. Y por tanto, pues los niveles en el más allá también serán muy distintos. No hay una diferencia como del 1 al 5 o del 1 al 10, es del 1 al 1000. La diferencia es en niveles de evolución. El nivel de evolución mínimo sería el 1 y el nivel de evolución máximo, la meseta y más, pues sería el 1000. Esa es la diferencia, como de 1 a 1000. De forma que, pues, las diferencias de sentir y las diferencias de estar, pues son muy grandes. Pero siempre uno está como mejor estuvo en su mejor momento de la vida. Por eso no hay que tener miedo. Explicar las cosas sin poder entrar en ciertos conceptos, pues es un poco, puede resultar un poco pobre o no completo. Pero es que si hay 30 temas, no podemos tratar los 30 en 14 talleres. Tenemos que ir tema por tema. Y los temas primeros son la preparación. Y en eso estamos, en los cimientos. Dice Romy, ¿sería un requisito haber conseguido una serie de logros en el plano material para llegar a la plenitud? No, Romy. En el plano material no cuenta nada. Es independiente. Incluso muchos logros y grandes éxitos en el plano material, casi yo diría que son un inconveniente, un obstáculo. No digo que haya que ser pobre de necesidad, pero muchos logros a mí me da miedo. Es decir, no deseo para un buscador pues que sea supermillonario. De forma que no es un requisito de ninguna manera. Ahora, tu segunda pregunta. ¿Por qué si se está tan maravillosamente bien al otro lado queremos al tiempo volver? Bueno, primero, es mucho tiempo, mucho tiempo, siglos. Y allá hay un trabajo, allá no se está quieto, mirando, adorando o alabando, no, allá está trabajando. ¿En qué? En el mismo cometido que teníamos aquí, porque el cometido de nuestra esencia, de nuestra semilla, es crecer. Y por tanto, allá no crecen las semillas allá, pero se preparan para cuando vuelvan crecer y tener las condiciones óptimas para poder crecer y desarrollar. ¿Y por qué quieren venir? Pues porque faltan cosas, porque falta algo que saben, porque se lo cuentan los que están por encima, que saben que es genial y que ellos no tienen, porque si no han desarrollado el corazón superior, no van a estar completamente plenos en el más allá, porque no estarán con el corazón superior sintiendo lo que siente la plenitud divina. Y esa falta, esa carencia, ese no poder disfrutar de lo que disfrutan otros humanos, es lo que les hace volver. Desean crecer más y desean completar su trayectoria esencial. Por eso vuelven. Espero haberlo explicado suficiente claridad. Dice Adela, tenemos que practicar el desapego y la paz en nosotros. Sí. Aunque, claro, ahora estamos hablando de la muerte. Dentro de 2 jueves o 3 hablaremos de otras cosas que no sean la muerte. Para la muerte sí, el desapego y la paz. Claro, eso se consigue, la paz, cuando
te comportas debidamente, cuando haces lo que se debe hacer, entonces estás en paz. Si no haces lo que debes hacer, pues sabéis todos que se pasa endemoniadamente mal. De forma que eso es para siempre, el estar en paz contigo misma y en paz con los demás. Ahora, hay que trabajar además en conseguir la limpieza, el pulimento y las capacidades superiores, ponerlas a punto. De forma que así es el por qué queremos venir y lo que tenemos que hacer para aprovechar. No nos damos, o mucha gente no se da cuenta, de que la vida es la ocasión maravillosa de progresar. Allá no se puede progresar. Allá te quedas con el traje que has comprado, con el traje que te has puesto y no puedes crecer. No puedes mejorar tu traje. Aunque sepas todo lo que hay que hacer, no vas a poder completar tu evolución. Te quedas como entraste. Y si tienes carencias, si no has conseguido todo lo que se puede conseguir y otros lo han conseguido y disfrutan de ello, pues la tendencia es a conseguirlo, porque allá actúas con las capacidades superiores solamente y tienes una claridad de ideas estupenda, que aquí pues a veces se pierde esa claridad de ideas. Estamos aquí y allá evolucionando y aprendiendo. No, allá no. Allá evolucionando, no. Aprendiendo, sí. Pero aprendiendo a lo que hay que hacer. O sea, no haciendo y mejorando, sino aprendiendo a en qué condiciones, en qué hogar, en qué familia debo volver para tener la ocasión de superar las asignaturas pendientes. Cada cual, no hemos hablado de asignaturas pendientes hasta ahora, y asignaturas es con mayúscula. Las grandes asignaturas pendientes que tenemos que aprender para completar nuestra evolución, nuestra marcha hacia la plenitud. Y esa es la ocasión que tenemos ahora. Por eso somos muy afortunados de vivir en la vida terrenal, porque es la ocasión de mejorar, la ocasión de progresar y de acercarse a la plenitud. Allá no hay ocasión. Por tanto, evolucionar aquí, aprender aquí. Allá sabremos, nos dirán, reflexionaremos sobre qué tendremos que hacer en la próxima ocasión. Pero será aprender a futuro. Y tienes el inconveniente de que cuando llegas aquí, tu memoria se borra y tienes la semilla con el desarrollo que la tienes. Dice Fregrogar, me gustaría saber tu opinión sobre la teoría en las corrientes de sabiduría hindú de línea energética longitudinal y de chakras. Los budistas también la tienen. ¿Es otro camino de trascendencia? Creo que sí. O sea, sí, tajantemente. En Oriente no hubo un Constantino y un Teodosio que metieran la pata hasta la frente. Y se han mantenido, no han deformado grandemente. Tampoco he estudiado el tema muy a fondo. Tengo un amigo que dice que sí, que los budistas han deformado grandemente, pero no puedo entrar en ese tema, no tengo ganas, aparte que me es ajeno. Entonces, pues es un tema de trascendencia. Y los orientales han conservado mejor las enseñanzas de los maestros y tienen las cosas más limpias, más claras, más acertadas. Por ejemplo, algo sí que he leído del Tao, el taoísmo. Bueno, pues dicen las cosas con mucha claridad, con mucha claridad. De forma que es otro camino de trascendencia. Pero no te puedo decir la línea energética longitudinal, los chakras, en eso no he profundizado, porque bastante tenía con lo que estaba involucrado. Dice Romy, unas directrices para la utilización provechosa del diario. Sí, con mucho gusto. El diario tiene que ser vuestro confidente.
no hace falta que os dirijáis a él, como se hace en las películas. Querido diario, podéis simplemente reflejar las cosas como se hace un notario, pues ha pasado esto y ha pasado lo otro. Pero debe ser el confidente de vuestras buenas acciones y malas acciones, de vuestros aciertos y de vuestros fracasos y de vuestros fallos. De los aciertos, porque sabréis lo que hay que hacer para acertar. Y de los fallos, porque así sabéis lo que no tenéis que hacer. A ser posible, en los fallos, especificar el motivo. ¿Qué circunstancia se dio para que cayeras en el hoyo? Y de los éxitos, de los triunfos, de las experiencias emocionales positivas, detallarlas mucho. Y si tenéis la suerte de tener un ramalazo de contacto con el fondo, precisar y escribir y detallar bien todo lo que habéis sentido justo después de sentirlo. Porque eso puede ser el motivo de que vuelvas a sentir lo mismo. O sea, que vuestro diario se puede convertir en un portal, con mayúsculas, en un portal para que volváis a esa dimensión en la que habéis estado un cierto tiempo. De manera que el uso del diario es para que haga como de notario que dé fe de lo que no hay que hacer en los fallos y lo que ocurrió y cómo fue lo que ocurrió, de genial, de positivo, de gratificante, para que al leerlo, pasados unos días, te vuelvas a colocar en la postura anímica que tenías ese día que entraste en contacto con el corazón superior. No hemos hablado todavía, porque no hemos hablado del corazón superior, pero ya os adelanto que hace mucho la postura anímica. Y es muy difícil, no se puede describir la postura porque no hay una postura para cada persona. Hay personas que pues una música, una melodía, les catapulta hacia el contacto con el fondo. Hay otras personas que ver un árbol en un parque les hace tener un contacto con el fondo. Ya veis la diferencia. Hay otras personas que solas, en una habitación, con la casa en silencio, se ponen en dentro, se meten dentro de su interior con la mejor de las intenciones y tienen un contacto con el fondo. La postura es personal, pero hay una postura. Cada buscador tiene una postura y esa es la que tiene que encontrar. Y el diario os ayudará a encontrarla, a fijarla. Cuando la tengáis, decir todo lo que habéis hecho previo y lo que habéis sentido, porque quizás el leerlo sea la postura para volver a leer un escrito de sabiduría. Puede ser otro portal. De forma que hay muchas cosas que se pueden hacer para tener la experiencia reina. Dice Matías, la clarividencia o percepción de lo inmaterial lo da el cuerpo superior. No, el cuerpo superior da otras cosas que son como gratuitas, por encima, yo casi diría superfluas. Lo importante es la mente superior y el corazón superior. Y de los dos, lo más atractivo, lo más deseable es el corazón superior. Pero los mentales deberán empezar por la mente superior. De forma que el cuerpo superior da unas capacidades extras que son por encima, a más, que dicen los catalanes, pero que no son precisamente los objetivos primeros. Los objetivos primeros son mente y corazón superior. Y para percibir lo inmaterial, hombre, si te refieres a percibir visualizando, sí, eso lo da el cuerpo superior. Y la clarividencia lo da el cuerpo superior. Pero ya digo que son cosas como no primordiales. Lo primordial es el desarrollo de tu plenitud, de tu semilla. Y que la semilla se haga grande y árbol frondoso, eso se consigue sin la necesidad del cuerpo superior.
Hay personas que tienen desarrollado el cuerpo superior por sus trabajos en otras ocasiones y no tienen desarrollado ni a lo mejor ni la mente superior ni el corazón superior. Y esas personas en general tengo yo la experiencia no muy amplia de que lo pasan mal, porque lo que hace pasarlo bien son la mente superior y el corazón superior. Y a nivel inferior, tener y funcionar con las dos cosas, con la mente inferior y con el cuerpo y con el corazón inferior. No funcionar solo con una, o la mente, o el corazón inferior, no, funcionar con las dos, porque así la vida es más fácil y es más fácil la relación con los demás. Porque si tú eres solo mental y tienes que relacionar con una persona que es solo emocional, ahí va a haber problemas y viceversa. Figueroa dice, ¿cómo transcurre el tiempo? No, no hay tiempo en el más allá. En el más allá es un continuo presente. Es atemporal, no es eterno, es atemporal. Y uno tiene una idea de eso cuando entra en contacto con el corazón superior. Porque también en un contacto con el fondo es atemporal. Se pierde por completo la noción del tiempo y del espacio y de la dimensión en la que estás. Dice Arwen, ¿es evacuación cuando un sueño se aparece un familiar difunto que pedía que fuéramos a su casa en busca de unos documentos? No, eso no es evacuación. Eso es el cuerpo superior que lo tienes desarrollado y eh, ellos lo saben y vienen a relacionarse contigo en sueños. Bueno, yo no te puedo, los temas de cuerpo superior no estoy muy ducho en ellos. No estoy muy ducho en ellos, estoy trabajando. No te puedo responder a si tu madre, eh, qué, qué, qué pasó en esa ocasión. Aparte que tampoco entiendo muy bien. mm, no te puedo responder algo en ese caso concreto. ¿Eh? Es de cuerpo superior y yo ahí tengo mis limitaciones. Yo de lo que sé es de lo otro. ¿Eh? Dice Pérez Riera, una pregunta, Fernando. ¿El mundo intermedio es el mundo donde van los suicidas? ¿Qué pasa con ellos? No, no, no forzosamente. No forzosamente. Hay una leyenda urbana muy extendida de que los suicidas, los suicidas, hace poco he visto a una familia reaccionar muy bien ante un caso de suicidio. Bueno, pues es una... Y me decía, si tienes una enfermedad, pues vas al médico, te hacen lo que pueden y si te mueres, te mueres. Bueno, pues si tienes una enfermedad emocional tal que no eres capaz de soportar la desgracia que te ha venido encima, pues te quitas del medio y no pasa nada. Es igual que si te da el médico una medicina que no funciona y te mueres, pues tú te tomas a lo mejor una medicina que no debes y te mueres. Exactamente igual. Es decir, que el suicida no se diferencia del que muere con muerte natural o por accidente o por enfermedad, no se diferencia de cara a ir allá. Lo que importa es que no tenga los requisitos que hemos dicho de deseo de venganza o deseo de quedarse. Y precisamente los suicidas no es previsible que tengan deseos de quedarse porque están queriendo salir de aquí. De forma que yo diría que es más bien todo lo contrario. Los suicidas difícilmente van a ir al mundo intermedio porque no quieren quedarse aquí, porque el mundo les queda ancho. ¿Eh? O sea que es justo lo contrario, Pere. Dice Íñigo, después de tu viaje, de tu partida de este mundo, ¿tienes pensado volver? Bueno, yo de temas personales no quiero hablar porque no quiero que nadie tome ejemplo de nada personal. Eh, yo sé que debemos desarrollar todo lo que las posibilidades que tenemos. ¿Qué examen me harán cuando yo esté en camino? Pues no lo sé, no lo sé. Si tendré que volver o no,
Tampoco lo sé. Y tampoco me importa. Porque sé que pensando con las capacidades superiores, voy a coincidir con los que piensan todos con esas capacidades, los que estén más avanzados que yo. Y entonces haré eso con todo gusto. Y por tanto, ¿para qué me voy a preocupar? ¿O para qué voy a reflexionar? Ya veré los objetivos pendientes. ¿Qué ejercicios concretos a modo de gimnasia podemos hacer, dice Fegrogar, para desarrollar mente superior y corazón superior? Bueno, ese es el tema gordo del taller. No son ejercicios de gimnasia. Sí, te entiendo, Fegrogar. Pero no puedo dar algunos ejemplos a seguir porque eso requiere una exposición detallada en varios talleres para la mente superior y para el corazón superior, para que quede muy claro. Y con unos breves ejemplos no puedo dejar claro un tema. Para que os hagáis una idea, un día me puse a escribir lo que sabía y hice artículos. Y los artículos, pues, de folio y medio, para no ser muy pesado, lo que uno tiene costumbre de leer. Y me salieron 350 artículos. Entonces, hombre, toqué muchos temas, todos los que hay, los que se me ocurrían, pero 350 son muchos temas. De forma que no puedo dar unos breves ejemplos para que podáis empezar a hacer gimnasia. Y además, no debéis empezar a hacer gimnasia si no tenéis instalados los dos cimientos y bien firmes. Bien firmes. Tenéis que haber cumplido las reglas prácticamente al 100% antes de empezar con lo otro. Y tenéis que cumplir con el círculo positivo casi al 100% antes de empezar a intentar poner en marcha mente-corazón y sobre todo mente superior y sobre todo corazón superior. Y si sois mentales, y tú, Fegrogar, creo que lo eres, pues primero hablaremos de desarrollar el corazón inferior a los mentales. Hablaremos de desarrollar la mente superior y ejercicios para la mente superior, que es lo primero, el primer objetivo. Pero luego, o simultáneamente, habrá que desarrollar el corazón inferior, porque el corazón superior solo se puede instalar en alguien que tenga el corazón inferior bien puesto, bien activo. Y no siempre un mental tiene el corazón inferior bien activo. De forma que me estás pidiendo que resuma hasta el punto de lo imposible. Eso será objeto de muchos talleres. ¿Cómo sabes eso del más allá, atemporal? ¿Cómo se sabe que existe? Bueno, eso te lo dan la mente superior. Y te lo da la teoría. Y el corazón superior te da la práctica. Entonces, si los tienes ambos, pues tienes la teoría y la práctica. Y luego puedes explicarlo. Y no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Yo cuando estaba empezando a estudiar a los maestros para saber la doctrina buena del conocimiento, decía, bueno, ahora si me equivoco, nos equivocamos Plotino y yo. Y unos días después había conocido a Sócrates y decía, bueno, pues ahora si nos equivocamos Sócrates, Plotino y yo. Y luego ya era una lista de 10 personas, todos fabulosos, que no podíamos equivocarnos los 11. Bueno, pues por eso lo sabes. Porque hay muchos que explican lo mismo, porque lo han vivido. Para los que no estamos acostumbrados, como yo, a escribir un diario de esta manera, se me ocurre que podría servir de guía a la revisión del cumplimiento de las reglas. Puedes decir esquemáticamente cómo vas con las reglas. Pero ten en cuenta, Romy, que no se trata de escribir el diario todos los días, ni de escribir mucho en el diario. Se trata de que vayas reflejando tus progresos y vayas poniendo tus grandes fallos y tus grandes éxitos. De forma que la utilidad del diario no es para desahogarte, es para que, volviendo a leer, aprendas. Por tanto, ya lo sabes, apunta las lecciones que has sacado de tu día a día. Las lecciones, que luego las vas a estudiar.
El diario es para volverlo a leer. No diré que todos los días, pero sí, al cabo de un mes, repasar y sobre todo los días lucidos, los días geniales, los días gratificantes, esos días ver lo que hiciste y cómo lo hiciste, para que se repitan esos días. El diario es un libro de texto. Darle la forma de que leyéndolo aprendáis. Andrea Martín dice, sí necesito ejercicios para aprender a ser mental. Bueno, bien, pues lo veremos. Lo veremos, Andrea. Porque ya os habréis dado cuenta, por lo poco que hemos dicho, de que hay que pegarle a las dos cosas. Hay que pegarle las dos cosas, a lo mental y a lo emocional. Dice José Antonio, tus vídeos me llenan un montón, me alegro. Han hecho que me dé la fuerza y voluntad para tomar las riendas de mi vida. Estupendo. Pero eso lo haces tú, eso no lo hacen mis vídeos. Y ahora estoy continuando con mi carrera de historia mejor que nunca y trabajando. Bueno, magnífico, magnífico. Sí, cuando te orientas adecuadamente hacia el norte polar, pues todo va mejor, todo va mejor. Debido a mi poco tiempo, me encantaría que tus vídeos fuesen un poco más sintetizados. Cielos. Bueno, vamos a ver. Entiendo que te refieres a los vídeos de los talleres. Yo procuro no utilizar los 20 minutos que me he dado. Procuro hacer, si puedo hacer un vídeo de 10 minutos, me encanta hacer un vídeo de 10 minutos. Lo que pasa es que para explicar las cosas que me propongo explicar, pues a veces me hace falta más. Desde luego, difícil será que pase de los 21 minutos, porque me vigilo y ensayo previamente. Pero hacerlo menos de 20 minutos, si puedo, lo hago. Y si se refiere a otros vídeos que tengo por ahí, bueno, aquellos eran otro tiempo y yo pues me concedía el tiempo que me concedía. Luego también fui cambiando, de manera que esos, tu consejo o tu petición llega tarde. No se pueden cambiar. Cuando conectas con la mente superior, no queda ya en un segundo plano lo que hayan escrito otros, Sí, claro, claro. ¿Acaso no es algo personal todo lo que expones en estos talleres? Sí, lo es, mío y ajeno. O sea, yo me sirvo de la experiencia mía y de la experiencia que he visto en personas muy cercanas con las que trato muchísimo y que hablamos de estos temas y nos proponemos hacer cosas y luego decimos qué tal nos ha ido. De forma que yo me baso todo en experiencia propia o de unas personas muy seleccionadas y muy cercanas. Y desde luego, si cuando se tiene la guía interior, prácticamente pues no te interesan lecturas de otras personas, salvo que quieras pues satisfacerte con que otro diga lo mismo que tú ya sabes. Es decir, que buscamos, cuando estamos ya con la mente superior instalada, buscamos confirmaciones o nos agradan las confirmaciones. No las necesitamos, pero son agradables porque, mira, ese también va por el mismo camino. Pero nada más, solo como confirmación, no como bautismo. Dice Arevarillo, muy buenas noches, Fernando y chat. Una pregunta. A Sócrates lo condenaron a muerte, pero fue él quien se bebió la cicuta. ¿Se puede considerar esto un suicidio? No, no. En aquellos tiempos había una manera de evitar la cicuta que era largarse. Pero Sócrates le propusieron largarse, desterrarse, exilarse, y no quiso. Dijo, no, a mí me ha condenado mi pueblo por una falta que he cometido y yo voy a cumplir con la condena. O sea que no quiso marcharse, pero eso no es un suicidio, eso fue un cumplir la sentencia que se había dictado. O sea, obedecer a las leyes. No quiso utilizar la salida del exilio ni siquiera para salvar la vida. Lo cual demuestra que Sócrates no le tenía ningún miedo a la muerte. Bueno, nos quedan 2 minutos. Creo que he dicho todas las preguntas que me habéis puesto por aquí o comentarios. Creo que sí. Bien, pues entonces
No sé cuál será el tema del próximo taller. Los vídeos están muy, muy bien, muy pedagógicos y claros. Yo incluso preferiría, vaya, más extensión y duración. Los disfruto mucho. Gracias, Ferrogar. Pero no te voy a hacer caso. Voy a mantener mis 20 minutos porque luego en las preguntas y consultas y dudas y comentarios, pues también. Yo os voy a rogar que leáis los comentarios de YouTube porque son a veces muy clarificantes. Y os voy a también a poner en la definición, en la descripción de este vídeo, unas sugerencias de cómo hacer frente a la noche oscura. Leerlos, seguir el enlace que os pondré en la descripción del vídeo, porque es interesante saber cómo hacer frente a estas cosas. Bueno, justo las 21 horas. Lo dejamos por hoy. Hasta el próximo jueves. Un saludo y un abrazo.